Sí, les voy a dar el tema del día de hoy. Ya. Bueno, doctores, buenas noches. Comenzando con la exposición que nosotros tenemos, como una breve introducción, les comento que el Instituto Nacional a nivel de los niños, el Instituto Nacional a nivel de los niños hizo unos estudios realizados en el año de 1990 para tener una terminología estandarizada y poder nosotros ver acerca de los trazos de la frecuencia cardíaca fetal. Más o menos ya en esta guía y en todas las guías que he podido revisar para darles esta charla o esta clase del día de hoy, en agosto del 2018 se cambió por la siguiente terminología. Bueno, les voy a pasar la segunda diapositiva para comenzar. ¿Cómo lo paso? No sé, déme pasando. Ya. Ya. Entonces, como vemos, aquí tenemos un grafiquito en el cual dice, ¿cómo sabe usted que viene bien el bebé si él está dentro y todos nosotros estamos afuera? Entonces, como ven en el grafiquito, el bebito está ahí viendo y nosotros como médicos, ginecólogos o médicos colegas que están en este curso nos quedamos así. ¿Cómo sabemos si viene bien o no sabemos si el bebé viene bien o tienen alguna complicación? ¿Ya? Durante el embarazo, el cuidado orientado a la vigilancia de la madre y del feto estuvo en el segundo término, pero en los últimos años el feto dejó de ser un ente pasivo para considerarse como un paciente. Actualmente existe la disciplina médica de medicina materno-infantil encaminada a la evaluación del bienestar fetal en su estado intrauterino. Como objetivos de esta charla nosotros tenemos los siguientes. ¿Qué sacamos nosotros con esto de los objetivos para nosotros ayudarles a las madres con los niños recién nacidos? ¿Qué objetivos tenemos? Mejorar la calidad de vida de la población, disminuir el índice morbimortalidad y emplear la mejor conducta para solucionar los problemas obstétricos. Pruebas o vigilancias. Estas pruebas son llamadas en conjunto pruebas de bienestar fetal. Sin embargo, algunos prefieren el término de pruebas de vigilancia fetal. Esto es debido a que después del análisis de cada una de ellas se llegó a la conclusión de que ninguna prueba por sí misma es confiable para el diagnóstico de asfixia y que ninguna podemos interferir en el estado fetal o si se conocen sus valores predictivos y se interpretan en funciones de características clínicas e individuales a cada paciente. El concepto. Una prueba de bienestar fetal es la evaluación del crecimiento, vitalidad fetal durante el embarazo y el trabajo de parto. ¿Para qué? ¿Para qué utilizamos esto? Para detectar y vigilar estados de disfunción o incapacidad placentaria o también tener como consecuencia o ver alguna patología materna que nos dañe nuestro producto o altere el bienestar del feto. ¿Cuándo se debe realizar? Se debe realizar sobre todo en embarazadas que presenten factores de riesgo. Se denomina así a todas las circunstancias que determinen un embarazo que no esté dentro de la normalidad con uno o dos factores que tenemos de riesgo en cualquier paciente embarazada. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Las pacientes con antecedente de mala historia obstétrica o situaciones patológicas bien establecidas, los factores de riesgo que el día de ayer conversamos, preconcepcionales, pacientes que con un control de un embarazo o sin un control, que las pacientes a veces llegan en nuestra consulta con controles insuficientes del embarazo. ¿Cuáles son los factores de riesgo preconcepcionales? Malos antecedentes obstétricos, madre adolescente, madre con edad avanzada en los 40 años, bajo nivel socioeconómico, analfabetismo, malnutrición, obesidad, multiparidad, corto intervalo intergenésico
patologías crónicas como hipertensión arterial y diabetes. ¿Cuáles son los factores de riesgo del embarazo? Mal control prenatal, poca ganancia de peso, poca ganancia en la altura uterina, que eso nos hace pensar a nosotros que estamos frente a una restricción del crecimiento intrauterino, alcoholismo, drogadicción, tabaquismo, preeclampsia, hemorragias, desprendimiento prematuro de la placenta, ruptura prematura de membranas, incompatibilidad del grupo sanguíneo, embarazo múltiple y anemia. ¿Cuáles son los factores de riesgo durante el parto? Parto prematuro, presentación podálica, distosia uterina, macrosomía fetal, líquido meconial, trabajo de parto prolongado, inducción del parto, frecuencia cardíaca fetal, sospechosa la auscultación. Bueno, y ahora tenemos cuáles son las pruebas de bienestar fetal que nosotros tenemos. Como en primer lugar les he puesto el control que la madre siente de los movimientos fetales. Es importante durante cada control indicarle a la madre que ella tiene que estar pendiente de sus movimientos fetales, que ella es la única responsable del cuidado de su bebé y que ella, si es que no le siente todo un día, unas horas en el día, tiene que acudir a un médico. Si no le siente unas horas en la tarde, igualmente, o en la noche a cualquier hora que la madre no le sienta, tiene que acudir. En otras pruebas de bienestar fetal tenemos los métodos invasivos como la amnioscopía y la amniocentesis. También tenemos las pruebas bioquímicas, la dosificación de alfa-fetoproteína, la dosificación de estriol urinario. Y como otra prueba importante que nosotros tenemos es el monitoreo fetal electrónico, que como sabemos se divide en dos, estresante y no estresante. Y con la ecografía que hoy en día tenemos, que es muy avanzado, nos puede ayudar con un perfil biofísico y una ecografía Doppler color. Durante el tercer trimestre, a partir de las 26 a 32 semanas, se debe implementar la evaluación de los movimientos fetales, como les estuve diciendo, que durante las 2 horas del día, cuántas veces la paciente siente a su bebé, ¿sí? Y nosotros me van a decir cuánto es lo normal de movimientos fetales. Entonces, normal, mínimo 3 movimientos de 1 hora. Durante 12 horas, mínimo 10 movimientos. Los métodos invasivos como la amnioscopía se realiza después de las 34 semanas del embarazo. Sí, está indicado en embarazos prolongados, en enfermedad hipertensiva y en insuficiencia placentaria. ¿Qué consiste? Ya. Buenas noches. ¿Sí pueden ver las diapositivas? Por favor, alguien que me diga. Sí, ingeniero, ¿Está bien las Sí, diapositivas? ingeniero. no se pueden ver. Entonces, si es que no pueden, si es que no ven las diapositivas, Podemos mirar las diapositivas. Sí se observan claramente. ya. Entonces, los que no puedan enviar, tal vez, o sea, no les recomiendo de que salgan de la sesión porque a veces no pueden volver a intentar entrar. Entonces, no sé si se mantienen así o salgan de la reunión y vuelvan a ingresar de nuevo en el link para que se les vea la diapositiva. Es que a veces no se les carga directamente a ustedes por su conexión los que no pueden ver las diapositivas. Eso es. Vamos a seguir con la clase de la doctora. La amnioscopía, como les estaba hablando, de acuerdo a la consistencia del líquido, vemos el líquido claro, lechoso y le caracterizamos como normal, o como nosotros ya sabemos, un líquido amarillento o verdoso, estamos caracterizando como un sufrimiento fetal. La amniocentesis, la definición de amniocentesis es la prueba prenatal que consiste en extraer una pequeña cantidad de líquido para examinar y diagnosticar y descartar ciertos defectos y trastornos genéticos. Las indicaciones para realizar la prueba de amniocentesis tenemos la estimación de madurez fetal, la vitalidad fetal, aunque hoy en día también tenemos un nuevo programa que nosotros podemos acceder en el internet, que es, nosotros vemos si los pulmones están maduros a través de un test que nosotros tenemos a nivel de la vía internet.
Los riesgos maternos incluyen las metrorragias, las infecciones microbianas, la punción de la víscera abdominal, punción de vejiga, hemorragia del feto y los riesgos fetales que implican. ¿Cuáles son los riesgos fetales? Que nosotros, al hacer esta punción de líquido amniótico, podemos tener la pérdida espontánea del embarazo, sea de la edad gestacional, se puede provocar un aborto o un parto prematuro. Procedimientos generales para la aplicación de la amniocentesis. Como les decía, se realiza a las 20 semanas con la finalidad de descartar algún problema genético. También se puede realizar una amniocentesis tardía, en cambio, hasta las 35 semanas para ver la madurez fetal y la posible sufrimiento fetal si nosotros estamos viendo. Ahora les voy a hablar acerca de las pruebas bioquímicas, la dosificación de alfa-fetoproteína y la dosificación de estradiol en orina de 24 horas. ¿Qué es la alfa-fetoproteína? La alfa-fetoproteína es la proteína fetal plasmática, ¿sí? Que en la producción del saco vitelino embrionario y el hígado fetal. ¿A partir de qué semana nosotros tenemos alfa-fetoproteína? Tenemos a partir de las 12 a 14 semanas, que pasa por la circulación materna e inicia un aumento de alfa-fetoproteína sérica y materna que persiste más o menos hasta las 32 semanas y luego posterior de eso desciende. Su elevación de la alfa-fetoproteína nos puede dar malformaciones como defectos del tubo neural, de la pared abdominal, así como malformaciones pulmonares y renales. Y la disminución de la alfa-fetoproteína se ve vinculado a un mayor riesgo de malformaciones cromosómicas. Otro de los marcadores bioquímicos que nosotros tenemos para la vigilancia intraparto, tenemos el estriol materno urinario. Es una prueba útil. Esto nos ayuda a una disminución aguda de la producción del estriol, que debe alertarse sobre un compromiso de la unidad materna. Algo le pasó. Estoy viéndoles eso de las diapositivas para ver qué problema hay ahorita. Señores, ¿sí pueden ver las diapositivas ahora? Sí, ingeniero, sí se observa. Ah, ya. Muchas gracias, Doc. No se ven todavía. Esperemos, en su conexión tal vez. Esperemos un momento, si no vuelve a ingresar al link. Entonces ahí se le carga la diapositiva. Sí, porque algunos sí me dicen que ven. Los que no puedan ver, tal vez vuelvan a ingresar al link para que se vea, por favor. O esperen un momento a que se les cargue.
Va a continuar la clase la doctora, por favor. A continuación vamos a hablar acerca de la monitorización electrónica fetal. ¿Qué vamos a valorar nosotros en el monitoreo fetal? En el monitoreo fetal vamos a valorar lo que son contracciones uterinas, frecuencia cardíaca fetal en línea de base, variabilidad de la frecuencia cardíaca fetal en la línea de base, la presencia de aceleraciones, la presencia de desaceleraciones y los cambios o tendencias de los patrones de la frecuencia cardíaca fetal. ¿Cómo o caracterizamos o qué vemos en el monitoreo las contracciones uterinas? Para cuantificar las contracciones uterinas se valora el número de las contracciones que nosotros tenemos. ¿En cuántos minutos vamos a valorar el número de las contracciones? En 10 minutos, con un promedio de 30 minutos. Entonces, vemos cuántas contracciones. La terminología utilizada para describir actividad uterina es la siguiente. Normal, más de 5 contracciones en 10 minutos, sacando un promedio en 30 minutos. Nosotros cuando hablamos de una taquisistolia es más de 5 contracciones en 10 minutos, sacando un promedio en 30 minutos. Sí, y las características de las contracciones uterinas tenemos que ver la intensidad, la duración y si es que nosotros tenemos a nivel con el paciente hiperestimulación o hipercontractibilidad. Les voy a buscar por lo que tenemos, no tengo mucho tiempo, me explican, entonces les voy a buscar lo que es un monitoreo fetal. Ya, como les estoy diciendo, nosotros tenemos la línea de base, ¿sí? La línea de base que nosotros vemos aquí en nuestro parámetro que va, nosotros sabemos que la frecuencia normal va de 110 a 160 latidos por minuto, ¿sí? Entonces, cuando nosotros vemos en una ventana cuánta duración tenemos, vemos la frecuencia cardíaca, si es que está a 110, 190, ya tenemos frecuencia cardíaca de línea de base, vemos. Si nosotros vemos aquí, nos ponemos claramente, digamos que aquí 110, 120, 130, 140, 150, 160, yo pongo así, directamente voy modificando y digo, sí, yo tengo una frecuencia cardíaca o una línea de base de 140 latidos por minuto, ¿sí? 140 latidos por minuto. Los movimientos fetales que nosotros tenemos en algunos equipos durante el monitoreo, tenemos una aplicación que nosotros conectamos, le decimos a la madre que cada que ella sienta los movimientos fetales nos vaya presionando. Entonces aquí en este trazado del monitoreo vemos cómo están los movimientos fetales de su feto. Y la actividad uterina, si se va, no sé si es que se va, ya. Que durante ¿cómo se llama? La frecuencia cardíaca, nosotros tenemos que ver las aceleraciones, que esto es aceleraciones y las desaceleraciones que nosotros presentamos. ¿A qué llamamos una aceleración? Llamamos a una aceleración al aumento brusco de la frecuencia cardíaca fetal, si se define en más de 30 segundos, desde un comienzo de la aceleración y que dure 15 segundos. O sea, yo tengo un aumento brusco de la frecuencia cardíaca fetal del recién nacido, del feto, tengo una frecuencia cardíaca a lo máximo y con una duración de más o menos 15 segundos. A eso nosotros llamamos aceleraciones. ¿A qué llamamos nosotros desaceleraciones? Quiero ver si es que les he traído un grafiquito en donde nosotros podemos ver lo que es las desaceleraciones. Ya, esto ya les hablé, la línea de base, que es la frecuencia, como nosotros vemos,
Aquí en este grafiquito está la frecuencia cardíaca normal. Aquí vemos si nosotros tenemos taquicardia o bradicardia de acuerdo a la línea de base, ¿sí? La variabilidad. ¿Qué es la variabilidad? Es la variación de latido a latido de la frecuencia cardíaca. ¿Cuál es el que nos da esto? Es el simpático, ¿sí? Entonces nosotros podemos ver la variabilidad de la frecuencia. Aquí podemos ver, miren cómo nosotros tenemos la variabilidad. Entonces en este patrón nosotros decimos que es normal, porque si ustedes ven en este cuadrito que nosotros está entremarcado de otra coloración rojo, vemos que es de 5 a 25 latidos por minuto, ¿sí? Un patrón saltatorio es esto que nosotros vemos en el grafiquito. Todo lo que está involucrado en el cuadrado rojo podemos ver, y vemos que existe así tan frecuente, rapidito, que más o menos nos da mayor de 25 latidos por minuto. Y cuando decimos que es una variabilidad disminuida, podemos ver aquí menos de 5 latidos por minuto. En esto. Y cuando decimos una pérdida total, cuando tenemos una caída brusca de la frecuencia cardíaca, pero se recupera instantáneamente. Ya les mencioné, ¿se acuerdan que les mencionamos qué son las aceleraciones? Las aceleraciones de la frecuencia cardíaca fetal van de 15 a 25 latidos por minuto que duren 15 segundos o más de la frecuencia cardíaca basal y refleja el bienestar fetal precedido con un movimiento o una contracción. Mire, nosotros contamos que dure 15 a 20 segundos. Si nosotros contamos de aquí a acá, esto es una aceleración. Ahora, ¿qué definimos las desaceleraciones? Se define las desaceleraciones como un descenso de la frecuencia cardíaca. Esto que yo les estoy mostrando, que dure más de 15 segundos, pero se recupera. Y tiene en reflejo que si nosotros antes lo categorizaban o le decían como DIPS 2, aquí un poco mejor. La amplitud es la diferencia de la frecuencia cardíaca basal que preside del DIP de la frecuencia cardíaca fetal registrada en el fondo del mismo y se mide los latidos. ¿Qué es el decalaje? Es el tiempo medido en segundos que existe. Esto es el decalaje. De aquí que yo tengo hasta acá que yo tengo, ese es el decalaje. Es el tiempo medido en segundos que existe entre vértice y vértice de la contracción. Vértice y vértice de la contracción. Sí, y que la duración de este término, de este tiempo medido, va así, de la contracción que nosotros vemos. Esta es la duración, ¿sí? Que el tiempo que va desde el inicio de la frecuencia cardíaca hasta hace el decalaje que nosotros tenemos. Aquí tenemos un periodo de duración y comenzamos con la nueva. Los patrones de desaceleración tenemos 3 patrones, que como antes les decía teníamos los DIP 1, los DIP 2 y los DIP umbilicales o desaceleraciones variables. Las desaceleraciones tempranas o DIP 1 presenta una imagen en espejo, como el grafiquito que nosotros tenemos aquí, una imagen en espejo que refleja. Nosotros tenemos que son desaceleraciones tempranas. Mejor acá, en otro grafiquito, vemos la desaceleración temprana. ¿Sí? Aquí en el monitoreo vemos frecuentemente cómo vamos con las desaceleraciones tempranas. En cambio, ¿qué es la desaceleración tardía? Es la disminución de la frecuencia cardíaca, también denominados como DIP 2 o placentarios. Se produce en el apné de la contracción. La recuperación se logra después de que ha finalizado la contracción. Les voy a indicar igualito un grafiquito, ¿no? Comienzo con la contracción, bajo y listo. Y aquí nosotros tenemos, esta es la desaceleración tardía, ¿sí? A diferencia, acuérdense, la una en espejo, los dos, desaceleración temprana y la desaceleración tardía después, ¿no? Después el decalaje, la amplitud y la duración. Aquí vemos otros grafiquitos que les he podido traer, cómo está, ¿no? Tengo aquí la contracción, después de la contracción. Tengo aquí la contracción, después de la contracción. Tengo aquí la actividad de aquí, otro nuevamente, ¿sí?
Y las desaceleraciones variables son las alteraciones periódicas de la frecuencia, llamadas también distocias funiculares. Les voy a poner un grafiquito de las desaceleraciones variables. Puede ser pre o post desaceleración, ¿sí? Entonces ya hemos podido ver desaceleraciones, las primeras que son las desaceleraciones tempranas que van entre espejo, las desaceleraciones tardías después de la contracción y las desaceleraciones pre o post que son las variables. Ya, sí. Voy a hablar acerca de cómo yo pongo o cómo reporto yo un informe de monitoreo. Me llega a mí la paciente, le hago el monitoreo, entonces ¿qué voy a reportar primerito? Voy a reportar línea de base. Pongo línea de base, se encuentra entre 140 latidos por minuto, teniendo frecuente que yo ya les expliqué en el monitoreo, ¿no? Línea de base. Posteriormente a eso veo si es que la paciente tiene aceleraciones o desaceleraciones. Reporto en el monitoreo aceleraciones presentes, desaceleraciones no. Y posteriormente veo si es que la paciente está con actividad uterina, reporto monitoreo categoría 1, categoría 2 o categoría 3. Cuando la paciente no tiene actividad uterina, yo reporto monitoreo reactivo o no reactivo. ¿A qué llamo yo un monitoreo reactivo? En línea de base que está de 120 a 160 latidos por minuto. Tenemos una variabilidad de 6 latidos por minuto, los movimientos fetales presentes de entre 5 y 20 minutos, las aceleraciones presentes de la frecuencia cardíaca fetal, la amplitud y la duración de 15 latidos en 15 segundos. En 15 segundos. Aquí tenemos, ¿no?, un grafiquito en el cual yo les puedo decir que es un monitoreo reactivo, ¿no? Yo veo la frecuencia cardíaca, aquí tenemos 120, estamos más o menos línea de base, yo reportaría línea de base de 130 latidos por minuto, ¿sí? Pondría el reporte aceleraciones sí, desaceleraciones, ustedes ven que no tengo ninguna desaceleración y no tengo actividad uterina, entonces yo reporto aquí el monitoreo reactivo. ¿Cómo reporto ahora vuelta a un monitoreo no reactivo? Reporto una línea de base que esté de 120 a 160, que nosotros no tengamos movimientos fetales, que estén los movimientos fetales ausentes y las aceleraciones de la frecuencia cardíaca fetal estén ausentes. Un grafiquito para que nosotros podemos ver. Mire, ¿sí? Nosotros a veces vemos un monitoreo así y decimos, es un monitoreo silente, está como dormido. ¿Qué podemos hacer? No, la paciente no está en actividad uterina, ¿no? Por lo que reporto yo monitoreo reactivo. Ya, ahora vuelta es el cambio de nosotros, tengo otro grafiquito, ¿no? Que voy a reportar este monitoreo fetal. Yo veo, primerito siempre reportar línea de base. Veo la línea de base, aquí le pongo 120 para que ustedes tengan presente, 130, 140. Le cojo y veo la línea de base está entre 130 latidos por minuto, ¿sí? ¿Qué es esto? Desaceleraciones. Yo veo, no digo línea de base de 130 latidos por minuto. Aceleraciones, si tengo, ¿no?, una aceleración que dure 15 segundos, sí, tengo la aceleración. Y las desaceleraciones, no tengo desaceleraciones, tengo una desaceleración tardía. ¿Por qué es tardía? Como les expliqué, aquí tengo la contracción de la paciente y aquí asoma la desaceleración tardía. Después, ¿sí? ¿Sí vemos? Listo. Compañeros, ¿alguna pregunta, alguna duda acerca del monitoreo fetal? Si tienen alguna duda, a ver cómo clasificamos. Ahorita les voy a... ¿Se me escucha? Inge, no se escucha. Dices que está entrecortado. Sí, sí se escucha, doctora, muy bien.
Ah, ya. Sí se escucha, doctor. Ya, ya, ya. Entonces ya hablamos nosotros un recuento, porque esto es muy largo, ¿no? Es un tema muy largo y como para tener 1 o 2 horas sería poco. Yo les hablé brevemente de las pruebas que nosotros tenemos, los movimientos fetales del bebé, haciendo un recuento, los movimientos fetales, tenemos las pruebas bioquímicas, tenemos la amniocentesis y tenemos el monitoreo fetal. El monitoreo fetal, como todos conocemos, todos manejamos, todos hemos visto, les he dado una idea cómo podemos reportar el monitoreo fetal en pacientes con actividad y sin actividad. Y ahora vamos a ver en qué categoría pongo a las pacientes que yo tengo con actividad uterina. Si es que este monitoreo es categoría 1, si este monitoreo es categoría 2 o si este monitoreo es categoría 3. ¿Qué necesito para que este monitoreo sea categoría 1? Entonces, necesitamos que para que sea categoría 1, yo tenga una línea de base entre 110 y 160 latidos por minuto, que tenga una variabilidad de la frecuencia cardíaca de la línea de base moderada, que tengamos desaceleraciones tardías o variables, ausentes, que no tengamos desaceleraciones y que la aceleración sí tengamos. Repito, mis compañeros doctores, categoría 1, línea de base normal de 110 a 160, que tenga una variabilidad adecuada de 5 a 25, que ya sabemos, y que tenga aceleraciones presentes. Yo tengo una categoría 1. ¿Qué hacemos en esta paciente? Nada, observamos tranquilamente durante su trabajo de parto, tranquilamente no hacemos nada y que la paciente no tenga desaceleraciones. Eso sería. Yo voy a dejarles aquí sería una ayuda para nosotros tener cuándo es categoría 1, cuándo es categoría 2 y cuándo es categoría 3. Ahora, ¿cuándo es categoría 2? ¿Sí? Tenemos que es categoría 2 cuando yo ya tengo la línea de base con una bradicardia. ¿Qué quiere decir eso? Menos de 110 latidos por minuto. Cuando yo tengo una taquicardia, más de 160 latidos por minuto, yo ya le pongo, ya veo la línea de base, ya me estoy dando cuenta que ya está subiendo o que está bajando del monitoreo que yo estoy realizando a mi paciente. Ojo, digo, esta paciente ya no entra en la categoría 1, esta paciente ya entra en la categoría 2 por su bradicardia o taquicardia. Uno de los parámetros. 2 parámetros, vemos la variabilidad. A veces la variabilidad está mínima o silente cuando nosotros llamamos, y ausencia de variabilidad, casi como una línea, o sea, recto, así, no vemos nada. O también como la variabilidad marcada, o sea, tan los latidos. Sí, entonces ya vemos esos parámetros y digo, no, ojo, ya tengo una monitoreo categoría 2. ¿Qué hacer en esta paciente? Si yo veo que la paciente está con conducción, le he puesto misoprostol, ¿qué pongo? Hago reanimación intraútero. Nosotros reanimación intraútero, ¿cómo realizamos? Hasta decidir qué voy a hacer a esta paciente. Le voy a hacer una cesárea, le voy a hacer un parto, esta categoría 2, cesárea urgente, pero hasta que venga el anestesiólogo, hasta que venga todos los profesionales, le preparen las licenciadas y todo eso, el bebito se me puede ubicar. ¿Qué hago yo? Coloco solución salina, puedo poner un bolo de 1000 de solución salina o de lactato para hacer reanimación, pongo a la paciente de cúbito lateral izquierdo, pongo a la paciente oxígeno por bigotera o por mascarilla de 4 litros. Si yo veo que la paciente está con un ataque sistólico, puedo dar nifedipina 20 miligramos en ese momento y pongo mis indicaciones y preparo a la paciente para cesárea urgente. Ya, les hablé de que entra en la categoría 1, que entra en la categoría 2 y ahora en la categoría 3 que a nosotros siempre nos asusta o vemos un monitoreo que, uy, Dios mío, no, esto es urgente. Ausencia o variabilidad de la línea de base. Veo ausencia de la variabilidad de la línea de base, puede estar taquicárdico, puede estar bradicárdico, desaceleraciones tardías, que ya bien vemos, ¿no? Primero la contracción y luego asoma la desaceleración baja. Veo desaceleraciones recurrentes, veo bradicardia o el patrón sinusal, que el patrón sinusal casi ya nos dice cuando ya está el paciente post-mortem. Ya. Completando con las pruebas de bienestar fetal para nosotros tener, hoy en día tenemos lo que es el perfil biofísico, ¿no? Que nos ayuda.
¿Cuándo vamos a hacer un perfil biofísico? En embarazos de alto riesgo, pruebas sin contracción no reactiva, un parto vaginal, una disminución de los movimientos. Usted viene su paciente, viene a emergencia y le dice, ¿sabe qué, doctora? No le siento a mi bebé. Le cojo, le pongo el monitoreo, yo tengo alguna duda, dice, no, la frecuencia está subiendo hasta 60 latidos por minuto, no. Mándele exclusivamente, haga un pedido, o usted, si es que está capacitado, haga perfil biofísico, ¿sí? El rastreo va de 30 minutos, evalúa lo que es la anatomía fetal, evalúa la frecuencia cardíaca fetal, ¿sí? Entonces, frecuencia cardíaca fetal, vemos los parámetros, ¿no?, que mide el perfil biofísico, cantidad de líquido amniótico, el tono muscular fetal, los movimientos respiratorios, los movimientos corporales. Cada uno de estos parámetros tenemos dos. Hay veces que algunos radiólogos nos reportan perfil biofísico 8/10, perfil biofísico 10/10. El perfil biofísico siempre tiene que estar reportado 8/10. Es normal. ¿Por qué? Porque los otros dos parámetros que nosotros medimos o hacemos, lo hacemos con el monitoreo fetal. Ahí les tengo una diapositiva para que ustedes revisen con mayor tranquilidad los movimientos fetales, el punto, cuánto medimos, 2 o 0, cuántos movimientos fetales, cuántos movimientos corporales, el tono fetal, el líquido amniótico y la frecuencia cardíaca fetal. Y ahí tenemos la interpretación. ¿Ya? Y hoy en día también es muy útil el Doppler color. Les pongo un caso, yo tengo una paciente que viene, que tiene 32, según ella tiene 37 semanas. Le veo, le mido, le veo la altura de fondo uterino y digo, no, esta paciente no tiene 35, 34 para la altura de fondo uterino. ¿Qué hago? Ese paciente rápidamente nosotros le hago una ecografía y le hago la ecografía ese momento y veo para cuántas semanas me da. Me da para 34 semanas, por decirle. Y le pido a la paciente la primera ecografía. La primera ecografía me dice que la paciente tiene, según 36 semanas. Eso ya me hace dudar, digo, no tengo una fecha real, no concuerda la fecha de la última menstruación, no concuerda con el primer eco temprano que la paciente me trae. Entonces yo mando y digo, favor, realizar flujometría Doppler. La flujometría Doppler, a ver, la pregunta. Quisiera saber si está considerado los latidos cardíacos fetales de 160 a 110 por minuto, pues tenía entendido que menos de 120 latidos por minuto es considerado compromiso del bienestar fetal. No, doctora, yo tengo en todas las guías que yo he revisado, en la última guía que nosotros manejamos, en el protocolo en la institución que yo estoy hoy en día trabajando, de 110 a 160 latidos por minuto. Entonces estábamos hablando cambiando de tema, del Doppler color. ¿Qué nos ayuda el Doppler color? El Doppler color nos ayuda a verificar la arteria cerebral y la arteria umbilical. En los que manejamos ecografía podemos ver, ¿no? Cogemos y vemos el Doppler color y ponemos a la arteria cerebral, la arteria umbilical y sacamos un índice, o sea, sacamos el IP de la arteria cerebral, el índice de resistencia, el índice de pulsatividad tanto de la arteria cerebral como de la arteria umbilical, y nosotros sabemos que hasta 1 es lo normal, mayor a 1 está con compromiso. Si yo tengo una paciente como la del caso anterior que yo les estaba diciendo, que me da una fecha de la última menstruación a término, yo veo una ecografía que me da que está de 35 semanas y veo y hago el momento y digo, no, este niño está con una restricción del crecimiento intrauterino, y veo y me sale la arteria cerebral dividido para un umbilical mayor a 1, yo digo, hay compromiso o hay alteración de la arteria, de la flujometría Doppler. Entonces sería recomendable en ese caso terminar el embarazo. Muchas gracias por su atención. No sé si tengan alguna pregunta en que les pueda ayudar, alguna duda. Les dejo todas las categorías, les dejo todo el material que pude revisar. Tengo unos artículos que puedo indicarle al ingeniero para que por favor reciban toda la información. Es muy complicado dar esta clase, sino en un pizarrón, en una charla así sería más factible, ¿no? Pero yo he tratado de hacer todo el esfuerzo posible para que ustedes me entiendan. Si tienen alguna duda, por favor, díganme para ayudarles.
noches. Hágame el favor. A veces las ecografías reportan A ver, redistribución. Si las ecografías vienen reportadas, una vez me llegó reportada, dice la ecografía, me dijo redistribución de más flujos. retardo de sí, distribución de flujos y retardo de crecimiento intrauterino con embarazo de 35 semanas. ¿Ahí sería necesario terminar el embarazo en ese momento o qué conducta? Claro, doctora. Me está diciendo, tome en cuenta, doctora, que yo tengo la arteria cerebral y la arteria umbilical. Me está diciendo que el flujo sanguíneo que llega a la cabeza no es lo suficiente, que por eso está alterado. Me está diciendo que tengo más de uno. La conducta sería maduración pulmonar, o si yo no tengo maduración pulmonar, una dosis de maduración pulmonar y planificar la cesárea. Hacer todas las pruebas, monitoreo fetal. Si yo veo que el monitoreo fetal está dentro de parámetros normales, puedo esperar. Y si yo veo que un monitoreo fetal está alterado, yo puedo realizar una reanimación intraútero. Yo, en el caso, le preparo para cesárea. Ya. Supongamos que me da para 35 semanas con monitoreo fetal normal, con esta distribución de flujos. ¿Le esperaría con el monitoreo fetal o igual le terminaría ya? Yo tengo la paciente, verá, yo le pongo dos casos, doctora. Tengo una paciente en la clínica privada y una paciente en el hospital. Sí, y Ya. yo quiero que uno tome conciencia, ¿no? Si yo tengo esa paciente en la clínica privada, ¿qué hace, doctora? Yo le termino. ¿Por qué? Por la condición de la paciente, por la condición de que están los familiares, que se me viene. Entonces, ¿por qué no actuar de la misma manera en el Ministerio de Salud Pública o en la institución que usted está trabajando? Igual le terminaría. ¿Por qué? Porque me está diciendo la flujometría Doppler es un parámetro importante a nosotros. Si yo tuviera diferencia, una flujometría Doppler normal, tengo 35 semanas, tengo un monitoreo fetal, no le saco al bebé. Maduro, veo la conducta, voy evaluando, voy viendo, sí. Pero como si ya me está diciendo que la flujometría está alterada, me está diciendo, sáqueme, por favor, sáqueme. El bebito está sufriendo, ¿no? Entonces, yo le Ya. pongo un parámetro, ¿no? Si yo, o ponga si dice, es mi familiar, le veo, o es un bebé deseado, no. Sáquele, doctora. Con la flujometría alterada, sáquele al bebé. Ya, disculpe, ¿y qué tiempo sería en que el bebé de vida podría estar con ese ecografía? O sea, ¿sería una semana, 2 semanas? El ¿O la bebé, muerte verá, es inmediata? no es la muerte inmediata. Nosotros, si yo tengo, ya tengo, ¿no? La paciente de 35 semanas me reporta una flujometría Doppler alterada, y me reporta el monitoreo. Digamos que yo tengo otras pacientes que tengan complicación, que tenga ya tengo 6 cesáreas, soy el único médico. Comienzo a evaluar, y a esta pacientita que tengo 35 semanas con flujometría alterado, le tengo con monitorización continua. La monitorización continua me va a ayudar si es que existe una categoría 1, una categoría 2 o una categoría 3. Si yo ya me encuentro entre categoría 2 y categoría 3, termine el embarazo. Agilite más rápidamente. Le pongo reanimación y termino el embarazo. Pero si es que yo veo que la frecuencia cardíaca fetal, tengo toda la noche monitorizando, teniendo a su interno al lado, me avisas de la frecuencia cardíaca, los movimientos fetales de la paciente, que la paciente sienta los movimientos fetales, y yo tengo más tiempo para esperar, y le puedo tener 24, 48, hasta 72 horas. Y en 72 horas puedo repetir un nuevo monitoreo fetal y ver y comparar y hacer si yo ya veo que se está complicando o ya tiene riesgo de asfixia leve, moderado, severo, saque ese bebé. Ah, ya, muchas gracias. Uh-huh. Terminando con la charla, no sé qué más podría decir. Bueno, muchas gracias por la atención. Les voy a dejar todo el material que puedo revisar, que tengo y todo. En los talleres prácticos se le explicará de mejor manera. Se le podría hacer ya un grafiquito, se podría dar otro tipo de ayuda para que nosotros entendamos mejor. Muchas gracias, que tengan una buena noche. ¿El trabajo? ¿Trabajo? No, en este momento, sería más práctico yo traerles, indicarle un monitoreo y decirle, doctora,
indíqueme este monitoreo en los talleres, indíqueme este monitoreo, ¿qué le parece a usted? ¿Qué conducta? Le pongo un caso y le diría, tengo una paciente de tanta edad gestacional, tengo así, 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 ¿qué haría usted? Entonces eso nos hace, vemos en los talleres más frecuentemente con los pacientes. Gracias, doctores, una buena noche. Gracias, ingeniero. Gracias. Gracias, doctora. Muy buenas noches. Gracias, doctora. Buenas noches. Muchas Gracias, doctor. Gracias, doctor.